El día de hoy te voy a mostrar una recopilación de los mejores videos de terror de enero de 2026. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. La siguiente grabación ocurrió en México en el año 2001. El documento muestra lo que parece ser una posesión demoníaca a toda una familia en el Estado de México. La iglesia envió un grupo de personas preparadas para realizar el rito del exorcismo, donde afortunadamente registraron todo en cámara. Presta mucha atención a lo que se viene. Cada quien va a tener una cámara, hay que documentarlo todo. Esto no me está gustando nada. Yo les dije que no estuvieran jugando con esas cosas del diablo, pero no me hicieron caso. Por favor, ayúdenlos. María ruega por nosotros. Señor Jesús, libérala de todo mal. Por tu sangre preciosa, rompe las cadenas, Señor. María, sierva, líbrala de todo mal, dale tu paz. En nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, márchate. No tienes poder aquí. Que la luz divina la cubra, Señor. Abre tu misericordia sobre él. Mi hermano, por favor. Tengo mucho miedo. En la grabación podemos ver a la madre de la familia quien da el testimonio de que sus hijos estaban jugando con la ouija y que después de descubrirlos comenzaron a comportarse de una manera extraña hasta llegar a un punto de posesión demoníaca. Posteriormente vemos a todos los hijos de esta mujer en estado de posesión. Los servidores e investigadores hacen lo posible por hacer oraciones de liberación, pero es inefectiva ante esta posesión demoníaca. Uno de los hijos muestra un inmenso miedo al ver a todos sus hermanos en estas condiciones y podemos ver el verdadero terror en su rostro. Lamentablemente el clip está corrompido y lo único que tenemos son estas pocas imágenes que demuestran una vez más que no hay que jugar con lo desconocido. Cuéntame en los comentarios, ¿tú te atreverías a jugar la ouija y tener estas consecuencias en tu vida? El 7 de diciembre de 2025, un padre llamado Steven publicaría un video extraño en su cuenta de TikTok. En el video se muestra a Steven totalmente solo en su habitación, cuando de repente escuchó unos ruidos extraños, por lo que comenzó a grabar y captó lo siguiente. Con movimientos entrecortados, la puerta se abre y se detiene por sí sola, antes de cerrarse repentinamente. Pero justo antes de cerrarse, las luces se apagan por sí solas. Ahora bien, lo que hace realmente inquietante este clip es que no solamente se apagan las luces, sino que también podemos ver cómo se apaga el interruptor. Es el repentino movimiento del switch de electricidad al mismo tiempo que se cierran las puertas, lo que hace que este clip sea realmente aterrador e inquietante, ya que descartamos posibles corrientes de aire y puede tratarse de algo mucho más oscuro. Sin embargo, este no sería el único video donde Steven lograría captar algo extraño dentro de esta habitación. Posteriormente, él se encontraría jugando con su hija pequeña en la habitación y captaría algo realmente extraño, que en el momento no se dio cuenta. Presta mucha atención a ver si puedes captarlo. Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Okay. Oh. Yeah. Yay! Yeah! You want the small one? Yeah. There you go. Oh, oh. This is too Sorry. small. It's too small. Yeah. Oh, you got it.
No, almost. I mean, you hit SpongeBob though. Yeah, last one. En una fracción de segundos, una de las persianas se abrió repentinamente por sí sola. Es como si alguien estuviera espiando desde afuera, pero esto es imposible, ya que ellos viven en un segundo piso, y es imposible que alguien abra las persianas. Como si esto no fuese lo suficientemente aterrador, Steven subiría un nuevo video, donde mostraría las grabaciones de la cámara de seguridad que tiene en su habitación. Presta mucha atención. Okay, so I might just be rambling, but I just want to bring up security footage, POV from when it happened. I'm just gonna zoom in and you just tell me what you see. Oh, you got it. There are no fucking fingers. There are no fingers in the middle of this. Nobody's moving the blinds. No. The only way someone will be able to open that window is from the left to the right side. Okay. Oh. Yeah. Even when outside of the house, the only fucking way is from the left to the right. There was no opening in the middle, even on the outside or the inside. Steven menciona en el video que no hay dedos y que es imposible de que alguien esté allí. Con todas estas evidencias, tanto Steven como su familia y espectadores creen que esto se debe a un evento paranormal. Pero tú ve el video cuantas veces quieras y dime qué es lo que piensas. En este puesto te voy a mostrar 3 evidencias que me hicieron llegar a través de mis redes sociales de avistamientos de La Llorona. La primera evidencia es de un hombre que se encontraba a altas horas de la noche paseando a sus perros cerca de la playa, cuando notó que comenzaron a comportarse de una manera extraña. Y van a pensar que estoy loco. El día de hoy no pude pasear a mis perros y mis perros no pueden quedarse sin salir. Tuve un compromiso, pero aunque estoy en un lugar totalmente solitario, vine a traer a mis perros a hacer algo que aman, que es nadar. Aquí, ven. Seth, ¿qué traes? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Danos, Seth! ¿Qué tienes, Seth? ¡Quieto! No hay nada, cálmate. Zeus, aquí, aquí. ¿Qué tienen? Aquí. ¿Hay algo ahí? ¿Hay una persona ahí o qué es eso? Espérate, espérate. ¿Es una persona? ¡Thanos! ¿Qué es eso? Espérate, cálmate. ¡Thanos! ¡Quieto, Zeus! ¡Quieto! ¡Thanos! Oh, shit, es una persona. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Thanos! ¡Aquí, Zeus! ¡Thanos! ¡Zeus! ¡Aquí! ¡Zeus, aquí! ¡Gio! ¡Gio! ¡Thanos! ¡Vete! ¡Aquí! ¡Thanos! ¡Quieto! ¡Zeus! ¡Sit! 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 ¡Thanos! ¡Zeus! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Thanos! ¡Zeus! ¡Quieto! ¡Quieto! Oh, shit. ¡Quietos! ¡Quédense ahí! ¡Quieto ahí! ¡Cálmense! Shh. ¡Quietos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Podemos ver cómo este hombre comienza a tranquilizar a Zeus y a Thanos, quienes estaban desesperados ladrando a la oscuridad. El hombre entra en estado de desesperación, ya que no sabía bien lo que estaba ocurriendo. En distintas ocasiones voltea para ver a dónde sus perros están ladrando, pero él no puede ver nada. Pero la cámara de su móvil sí logró captar una extraña presencia. La silueta de una mujer vestida de blanco caminando cerca de las aguas. Después de la publicación del video, miles de comentarios estallaron diciendo que posiblemente tuvo un encuentro cercano con La Llorona. Algunos dicen que posiblemente haya sido una bruja, y muchos expertos que han analizado esto descartan una posible inteligencia artificial, dado al comportamiento de los perros. Pero cuéntame, ¿qué es lo que piensas tú?
La siguiente grabación fue subida por un grupo de amigos quienes regresaban de una fiesta a altas horas de la noche en algún lugar de México, cuando de repente uno de ellos escucha un llanto aterrador y comienza a grabar lo siguiente. Vete a la mierda. Vámonos a la verga ya. Vamos a la verga, güey. Cállense a la verga. La verga. Estos amigos, entre risas nerviosas, escuchan este llanto a lo lejos y deciden cortar el video y largarse de inmediato de este lugar. Muchos que han tenido experiencias cercanas con la Llorona mencionan que si la escuchas de lejos es porque realmente está cerca. Y si esto es cierto, entonces posiblemente la Llorona haya estado muy cerca de ellos esa noche. En este último registro, veremos lo que le ocurrió a un chico quien regresaba del trabajo a altas horas de la noche en un lugar de México. Presta mucha atención a la grabación, ya que es muy corta, pero realmente aterradora. No mames. Imagínate estar regresando del trabajo a tu casa y escuchar cómo alguien se acerca gritando a tus espaldas. Más aún si sabes que hay avistamientos de entidades como la Llorona. ¿Será acaso que este hombre fue acechado por la Llorona esa noche caminando a su casa? Cuéntame si tú has tenido una experiencia parecida a esta. Me encantaría leerla. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. No mames. Un grupo de exploradores en México se encontraba realizando una investigación de campo en un cerro, cuando de repente ven en la lejanía a una mujer de apariencia extraña y aterradora. Mames, como que se transforma en la noche. Se está llegando la noche, no tenemos que dejar que se transforme, güey. Mira los ojos, güey. No mames, vean eso. ¡Ah, su madre! Díganme que lo están viendo. Vean. ¡Ah, cabrón! Vean. No te pases de lanza, güey. Mames. Vente, Naomi. Tenemos que impedir eso, Naomi. Ya, güey. Vean eso. ¡Qué a su madre, güey! Los exploradores quedaron sorprendidos cuando ven a esta mujer con rostro aterrador, a lo que ellos mencionan que es una bruja. Muchos espectadores, como de costumbre, comenzaron a burlarse de esta grabación diciendo cosas tontas en forma de meme. Pero la inmensa mayoría de espectadores afirmaron con certeza que esto era una bruja real, que se encontraba en este cerro realizando una especie de brujería. Otros también mencionan que la aterradora apariencia de esta mujer se debe a que posiblemente entró en ella algún espíritu maligno a poseerla. Con tantas teorías de los espectadores, es difícil saber si esto es real o no, pero sin duda alguna es algo bastante aterrador. ¿No lo crees?
Los siguientes videos aterradores fueron expuestos en un foro en Reddit por un usuario que trabaja en un restaurante en Arizona. El primer video muestra a uno de los trabajadores del restaurante haciendo un recorrido por la zona de almacenamiento y menciona que en las últimas semanas han estado ocurriendo varias eventualidades extrañas tras bambalinas. This right here, this is the area that anything weird goes on. It always starts right here. I felt the temperature drop 10 degrees in an instant right here. I've heard a baby crying. Movimientos, ruidos extraños que provenían de habitaciones vacías y actividades que nadie podría explicar. Shut everything down and listen. And then I've heard a woman. It's not only me, other people. This stuff fell today. I had something up here fall, the oil. I had the breaker box fly open. I swear to God, there was a face in this fridge right here. So, that shit. But what I will do is I'm gonna find Max and we're going back to the bar. This place creeps me. Entonces, las cámaras de seguridad comienzan a respaldarlo. Se comienzan a mover vasos en los estantes. Y objetos se mueven por sí solos. Mientras los trabajadores se encuentran en otra parte del edificio. Varios trabajadores comenzarían a compartir sus experiencias acerca de esto y mencionan que un antiguo empleado del restaurante decidió vivir en el ático y lamentablemente pereció dentro de este. Este rumor comenzó a suscitar luego de que comenzaron a comparar varias grabaciones. Now it's gonna make a liar of me. Did you see that? Poco después, uno de los trabajadores ve algo sumamente extraño en las cámaras de seguridad. It gets better. It gets better. That's not it. It gets better. Look up here. What is that? Right there. Oh! Yeah. What? Serious, bro? Yeah. Remember the bar this morning, Susie? I showed you that demon rabbit from hell. Now wait. Look. Is that a face right there, guys? No, look. Oh my God! It just moved. It just moved. Señala lo que parece ser una cara que se refleja en la puerta inoxidable de la nevera. Watch it. Get your eyes on it. See? Ew. See? I told you. Dude, that's scary. I It's know, literally right? gone. I think it's pretty cool, actually. La iluminación no lo explica. No hay nadie allí. Sin embargo, el reflejo parece humano y parece estar mirando fijamente la cámara. Yep. Remember the bar this morning, Susie? I showed you that demon rabbit from hell. Now wait, look. Is that a face right there, guys? No, look. Oh my God! It just moved. It just moved. Las cosas toman otro giro en otra noche diferente. Not tripping. What is that? Un empleado que está cerrando escuchó unos ruidos extraños desde el almacén. Y al acercarse sucede esto. Luego está el clip más inquietante de todos. Las grabaciones de una cámara de seguridad muestran a un empleado investigando los extraños ruidos en el edificio. Mientras está allí, sucede algo espeluznante. Una mano oscura se extiende y lo toma del hombro. Después de esto, muchos empleados comenzaron a compartir de que no se sentían solos y cambios repentinos en la temperatura. I felt the temperature drop 10 degrees in an instant right here. I've heard a baby crying. I've shut everything down and listened, and then I've heard a woman. It's not only me, other people. Entonces, ¿qué piensas tú que esté pasando aquí? ¿Acaso hay un fantasma que está adherido en este lugar o se trata de algo mucho más oscuro? ¿O acaso es un montaje? Hazme saber tu opinión
en la sección de comentarios. Los siguientes clips fueron publicados en TikTok por la usuaria Real This Dark Adventures, un canal conocido por sus exploraciones urbanas nocturnas. Estos han dejado a los espectadores conmocionados después de un encuentro captado en un bosque de Ohio. What was that? What the? No, dude. It's too pixelated. What is that? Hello. Hi. My name's Dee. Go. Hello. Hi. Why is everything moving? Dude. Dude, it just disappeared. Cuando la chica va caminando con cautela por el sendero, el bosque estalla en ruidos inquietantes. Un sonido como de un disparo seguido por unos gritos desesperantes de una o más personas pidiendo ayuda. Mientras que enfocaba la oscuridad con su linterna, de repente aparecen unos ojos brillantes que reflejan la luz de una manera que sugieren que pertenece a algo alto y erguido. La chica se congela, pensando que si es esa criatura que está haciendo los ruidos o si es alguien en peligro realmente. Esto es lo que hace que el clip sea realmente aterrador. Muchos de los espectadores que han visto este clip piensan que esto puede tratarse de un skinwalker, ya que tienen la capacidad de imitar voces y apariencia de personas para atraer a sus víctimas. Incluso, uno de los espectadores dice que si los gritos suenan lejanos, el peligro puede estar más cerca de lo que puedes imaginar. A pesar de su miedo, la chica intenta comunicarse con lo que sea que se esconde en la oscuridad para ver si ésta responde. Durante varios segundos, los ojos inquietantes se le quedan mirando fijamente a ella, pero de un momento a otro desaparecen regresando a la oscuridad del bosque. Y nuevamente se comienzan a escuchar unos gritos realmente aterradores. La chica decidió tomar la decisión de regresar por el sendero mientras escuchaba a sus espaldas estos gritos incesantes para luego cortar el video. Luego, Dee compartiría el siguiente video, ya que parece que esta criatura ha aparecido en más de una ocasión mientras ella realizaba las exploraciones. I've started the camera up like 18 times and done an intro. I just don't know. Nothing's really happening. I'm scared. I'm not scared. I'm nervous, but El clip comienza con ella sentada tranquilamente hablando a la cámara, cuando de repente un fuerte ruido corta el silencio detrás de ella. Rápidamente se pone en pie para investigar, sin darse cuenta de que una de sus cámaras acababa de captar algo escalofriante en el fondo.
Cuando se amplía la imagen y se ilumina un poco, se puede ver una figura humanoide pálida acechando en la oscuridad. La chica cree que es Drake, el rastrillo, la criatura que estaba acechando sigilosamente acercándose a ella. Decidida a seguir con su investigación, ella lleva a sus espectadores por un recorrido, cuando comienza a escuchar unos ruidos extraños una vez más. Y es aquí donde se da cuenta de que no estaba sola. Echa un vistazo a lo que pudo captar su cámara. Oh my god, dude. Why is my thing going faint? Stop. Okay, I'm gonna get in my car and I'm gonna go. What is that? Cuando se amplía, se puede ver nuevamente al ser humanoide pálido que estaba acechando antes. Momentos después, la cámara volvió a captar a la criatura. Aún así, la chica no se da cuenta, solo se alerta cuando escuchó crujidos entre los árboles, esta vez procedentes de la dirección hacia su coche. Rápidamente se apresura a medida de que los ruidos se aproximan hacia ella. Sus espectadores piensan que realmente sí es el rastrillo, aunque otros piensan que es algo aún mucho peor, que es un Wendigo, una criatura que siempre está al acecho para causar un gran dolor a las personas. Pero lo importante aquí es lo que piensas tú. Házmelo saber en los comentarios. Un escalofriante video fue compartido en TikTok y ha causado desasosiego en los espectadores. Semua penunggu yang ada di sini, hai, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua yang ada di sini, buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, tiba-tiba nggak bisa gerak. Buat semua penunggu yang ada di sini, gerak sendiri. Nge-lag, ini kenapa ini? Buat semua penunggu yang ada di sini, tolong mendekat. Las imágenes muestran lo que parece ser una figura fantasmal captada en la grabación de la cámara de seguridad. Las imágenes grabadas originalmente en Indonesia son difíciles de traducir en su totalidad, pero las imágenes inquietantes hablan por sí solas. Las imágenes muestran al hombre desplazándose por las grabaciones de la cámara de seguridad. Al principio, las imágenes parecen normales, pero luego se detiene y se ve iluminada brevemente por la cámara la figura humanoide acechando justo fuera de la camioneta. Lamentablemente, el post no ofrece más información, por lo que nos deja más preguntas que respuestas. Muchos espectadores piensan que lo que fue captado en esta grabación es un fantasma real. Otros escépticos, por su parte, mencionan que podría tratarse de algún transeúnte que estaba por la carretera.
pero la figura inmóvil, pálida y terrorífica que aparece de la nada hace que estas teorías sigan en aumento en la sección de comentarios. Cuéntame tú qué es lo que piensas al respecto de este caso. El siguiente video fue expuesto por la cuenta de TikTok Paranormal Mex y esta grabación ha dejado a los espectadores conmocionados. En esta se puede ver a un hombre que acampaba solo cuando capta algo realmente aterrador en cámara. Lo que parece ser una cara fantasmal aparece de repente asomándose detrás de su tienda. Según quien subió el video, el hombre se encontraba acampando en las profundidades de un desierto, pasando la noche solo, o así lo creía. El hombre que se encontraba grabando lo notó, pero trató de mantener la calma, como si no lo fuera visto, temiendo a lo que lo estaba observando. Muchos espectadores que han visto el video comenzaron a especular en los comentarios que realmente sí podría tratarse de un fantasma debido a su tez pálida y aterradora. Un espectador comenta que si el rostro es totalmente pálido y aparece en la oscuridad, puede tratarse de un familiar fallecido que quiere contactarse con él. Lo que sí es claro es que él estaba totalmente solo en el desierto. Y ciertamente había algo más allí con él. El usuario de TikTok conocido como CianDustTalks ha subido una serie de videos aterradores que ha dejado a los espectadores seriamente inquietos. Todo comienza de manera bastante inocente. El hombre explica que su esposa le regaló recientemente un monitor CTR antiguo de los años 80. Curioso, lo instala en una sala de estar y apunta una cámara hacia el espacio para que los espectadores puedan ver la transmisión de la cámara moderna y la pantalla CTR al mismo tiempo. Y es allí donde las cosas toman un giro extraño. Okay, seriously, I need someone to help me out because I have no idea what's happening right now. My wife bought me like a vintage CRT monitor from the 1980s, okay? Of course, what do? I turn into a live camera feed via Camlink, but there's my things. Where's my furniture? Now wait, just watch this. This is crazy. How is that possible? There's my furniture. Where? What? The actual... En el monitor moderno se puede ver la sala de estar completamente normal. Todos los muebles, sofá, decoraciones, todo en su lugar. Pero en la otra pantalla CTR, la habitación parece vacía. Cian camina frente a ambas pantallas y se puede ver claramente moviéndose a través de la sala de estar en tiempo real. Pero en el CTR, está caminando hacia una versión vacía y sin muebles del mismo espacio. Casi inmediatamente las teorías comienzan a surgir. Algunos espectadores sugieren que el CTR de alguna manera muestra una realidad alternativa o una versión paralela de la habitación. Otros señalan algo aún más extraño, que en la pista del CTR, Cian parece llevar ropa diferente, creyendo que esto se trata de otra dimensión. Después de ver esto, muchos espectadores quedaron intrigados por lo que Cian compartió el siguiente video. Okay, I keep getting called out, so I'm gonna do this in one take. If you are new, my wife got me this amazing 80s CRT monitor, which I turned into a Camlink and like basically a live camera feed. But where are all my things? Like, none of that stuff is there. So you guys wanted me to go sit on the couch, so let's give you that. And just context, brown shirt, blue jeans. You called me out about that as well, so. All right, here we go. Get that situated. And here we go. All right, I'm gonna go check the footage now, so there you go.
Nuevamente decide realizar el experimento con los dos monitores, pero esta vez sentándose en el sofá, y es cuando ocurre lo siguiente. Mientras toma asiento, sucede algo inquietante. Su imagen en el CTR comienza a parpadear y luego por un breve momento se vuelve completamente negro como una figura de sombra. En un video de seguimiento, Sian muestra su preocupación por lo que está ocurriendo y decide apuntar el CTR hacia una pared de su casa, y en esta aparecen escritas las palabras "You found me", me encontraste al español. Alright, so I'm officially freaking out a little bit. You guys told me to check out some new perspectives, and I found this. Like, you found me? Are you kidding me? Are you kidding me? I mean, I am literally starting to freak out, dude. I am starting to freak out. What the fuck was that? Las palabras no son visibles en ninguna otra habitación de la casa y solamente son mostradas en el monitor CTR. Sian regresa caminando frente a ambas pantallas y es entonces cuando las cosas se vuelven a escalar. Una vela que está sobre la mesa más cercana de repente se enciende y luego se apaga, pero la mecha no está quemada. Pero un momento después, la cámara parece caerse sola. Lo que está ocurriendo con este caso es realmente inquietante, y hay quienes están apuntando a que todo esto demuestra la posible realidad alterna que existe en nuestro mundo. Pero como siempre te digo, tú tienes la última palabra de este caso en la sección de comentarios. En este puesto te voy a mostrar 3 evidencias realmente escalofriantes. La primera evidencia ocurrió en un Cinépolis en México, y esta grabación fue grabada por un guardia de seguridad que se encontraba en el centro comercial, y cabe a destacar que el centro comercial ya estaba cerrado a esa hora, y lo que estás por ver ocurrió después de que el guardia escuchara un extraño lamento. Presta mucha atención a lo que se viene. Un extraño lamento de un niño se escuchaba y retumbaba por todo el lugar. Incluso se puede ver una pequeña silueta caminar a escasos metros de este guardia. Él inmediatamente reportó lo ocurrido ante su supervisor y sus compañeros, y juntos fueron a inspeccionar el lugar para llevarse la terrible sorpresa de que no encontraron rastro de este pequeño ni nadie dentro de las instalaciones. Lo sorprendente es que este video se hizo viral en las redes sociales y hay quienes apuntan a que esto no es un niño, sino una entidad demoníaca maligna que se está haciendo pasar por una criatura inofensiva. Pero ¿qué crees tú? El segundo registro también vincula a un niño, quien tomó el teléfono de su madre y comenzó a grabarla mientras ésta estaba realizando la limpieza de la casa. Pero lo que parecía ser una grabación inofensiva se convirtió en algo realmente escalofriante. Presta mucha atención a lo que fue captado. ¿Qué hace, mami? Limpiando porque está bien lleno de polvo la casa. ¿Y tú ya hiciste lo que te mandé, hija? Sí.
¿Ya viste que ya pusieron la tele? No. Para ponernos a ver películas y comiendo palomitas. Sí. Ya ahorita que llegue, mande. Mami. ¿Eh? Ahorita quiero que me ayudes a rejuntar tu... Y ya en la otra casa ya vamos a comer. Ahorita que lleguemos allá ya vamos a comer. ¿Nos tomamos una foto, hija? Sí. Siéntate para tomarnos una foto. No corras. Ah, espérame, se está tirando el agua. Ay, estuvo muy raro esto. No se vengan para acá porque voy a trapear. No se vayan a resbalar. Por un breve instante, se puede captar la presencia de un ser sombra en la puerta de esta habitación. Pasa quizás desapercibido por un instante, pero está allí. Obviamente, estas personas no se dieron cuenta de que eso los estaba acechando desde la oscuridad. Pero ¿piensas tú que acaso esta niña pudo captar a un ser sombra real? Házmelo saber en los comentarios. La última grabación fue realizada por un grupo de guardias de seguridad de una escuela, quienes se encontraban realizando su ronda nocturna, cuando de repente observan una extraña mujer sentada en una de las aulas de la escuela. Amiga, oye, disculpa. No mames, vete a la mierda, güey. Gente, aquí está quedando toda la evidencia grabada. Hay una persona a la hora de la madrugada, ¿qué son, güey? Las 2:34 de la madrugada. Hay una... Maestra, disculpa, niña, ¿necesitas ayuda? A esta hora no hay clases. Oye, güey, te lo juro, güey, estoy temblando, güey. Pero es una mujer, ¿va, güey? Sí, güey. No mames, güey. Amiga. Mi gente, aquí queda grabado. No hay clases. Amiga, ¿cómo te ayuda? Otra vez se está parando, güey. No mames, güey. Grábala. Güey, no mames, güey. Vete a la verga. Güey, se fue. El terror se apoderó de ellos al ver a esta mujer, ya que pensaron que era una maestra. Pero lo curioso es que esta estaba inmóvil hasta que se levantó y ocurrió lo siguiente. No mames, güey. Vete a la verga. Güey, se fue. Un grito realmente escalofriante se dejó escuchar en toda la escuela, haciendo que estos guardias entraran en estado de pánico y vieran cómo esta mujer desaparecía en las sombras. Miles de experiencias ocurren alrededor del mundo en escuelas, pero tú, cuéntame en los comentarios si has escuchado o has experimentado una de ellas en tu antigua escuela. Y recuerda que si te gusta mi contenido, compártelo y déjame un buen like. Dos hombres trabajaban durante la madrugada con los arreglos de construcción de un enorme edificio, cuando de pronto comienzan a escuchar un lamento tan tétrico y tan perturbador que es capaz de helarle la sangre de cualquiera. Lo que sucede a continuación los perseguirá por el resto de sus vidas. Pollo, cállate. Oye, ciérrate. Oye, esa mierda, vos. Esa mierda, ¿dónde es vos?
Fue puta cerote. Es difícil verla, pero hacia el final del pasillo se puede ver la figura de alguien que viene caminando hacia ellos. Es por eso que se van corriendo. ¿Acaso era solo una persona? Pero, ¿qué hace a esa hora de la madrugada en el lugar y lamentándose de esa forma? El pensamiento más evidente salta a la vista. ¿Es esta la evidencia más contundente de que la Llorona realmente existe? Tú serás el juez en los comentarios. La joven exploradora mexicana Suri Mote, hija del reconocido explorador de terror al extremo, Luis Mote, se adentra a altas horas de la noche en una hacienda maldita junto a su hermano Leo. El lugar es conocido como la Hacienda de las Apariciones, y estos chicos descubrirían de la peor manera que el sitio hace totalmente honor a su nombre. Sí. Vente por acá, vente por acá. Salte, salte, salte. No manches. Leo, 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 corre. Uy, Leo, 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 corre. uy, Leo, 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 corre. uy. Leo, 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 corre. Uy. Ya vámonos. Vámonos. ¿Qué eran esas manifestaciones oscuras que seguían a los chicos a donde iban? ¿Eran personas de carne y hueso que practicaban magia negra? ¿O eran entidades del más allá? Realmente, los chicos se arriesgaron bastante al ir a ese lugar totalmente solos y teniendo poca experiencia en las exploraciones urbanas. Pero afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. La siguiente grabación fue subida por una TikToker conocida como Adri. Ella se encontraba una noche realizando un live con sus seguidores donde estaban charlando normalmente, cuando de repente, lo que parecía ser una transmisión tranquila, se convirtió en un momento de absoluto terror. Salimos, mi gente. Gracias. Salimos. Salimos. ¿Qué es eso? Sale. Un extraño golpe se hizo sentir en el techo de la casa. Adri se muestra totalmente conmocionada por lo que está ocurriendo. Inmediatamente, su público que estaba con ella en directo le dice que vaya a averiguar qué es y que salga de la casa. Ella, asustada, le pregunta a su hermana que si se anima a salir con ella para ver de qué se trata.
pero al salir se llevaron el gran susto de sus vidas, ya que en el techo se pudo ver a una mujer con apariencia extraña y sombría caminar encima de la casa. La apariencia de esta mujer es realmente aterradora y muchos comentarios en el live dicen que podría tratarse de una bruja. Lamentablemente Adri corta el live allí, pero menciona después que esta mujer salió volando y desapareció de vista. ¿Crees tú que Adri haya captado en vivo y en directo cómo una bruja llegó al techo de su casa y luego quería acecharla? Hazme saber qué piensas tú en la sección de comentarios, y si tienes alguna experiencia con una bruja, cuéntamela también. Y recuerda que si te gusta mi contenido, déjame un buen like y comparte este video. Una pareja se encontraba conduciendo a altas horas de la noche por una carretera en Baja California cuando se toparon con algo extraño en el camino. ¿Está viendo eso? Eso no es un pájaro. Mira la cara, qué miedo. No se mueva. Se está mirando. ¿Lo escucha? Ay, santo. Podemos ver una extraña ave que está posada en un costado de la carretera. Las personas que conducían quedaron impactadas ya que no sabían de qué se trataba y comienzan a registrar lo que sus ojos estaban viendo. Cuando de repente, esta ave emite un sonido extraño y perturbador, abre su pico y es sumamente aterrador y vuela contra el auto chocando con el parabrisas. Muchos espectadores que han visto este video mencionan en los comentarios que posiblemente se trata de un nahual. Otros dicen que así lucen las brujas al transmutarse y que si no fuese por el parabrisas, esto fuera terminado muy mal. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia con una bruja real? Estaré encantado de leerte. Una madre junto a su hija decidieron realizar uno de los rituales más famosos de toda internet, el famoso ritual de Baby Blue. La mujer colocó un espejo frente a ella mientras su hija la grababa realizando este ritual en medio de la sala de su casa con todas las luces apagadas, pero nunca se imaginó lo que ocurriría en este ritual. Baby Blue, Blue Baby. 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 ¡Ay, no! Espérate, Regina. No, tienes que hacerla de nuevo. No, mami, siento que me está, como que alguien me está agarrando en la espalda. No hay nadie atrás de mí. A la mujer se le puede ver algo nerviosa mientras realiza este ritual, por lo que decide bajar los brazos porque sentía algo que la estaba tocando por la espalda. Para muchos entendidos del tema de leyendas urbanas en internet, según cuentan, no puedes bajar los brazos hasta concluir el ritual. Y es aquí donde se desataría algo inesperado que fue captado por la cámara. Presta atención. 1, 2, 3. Baby Blue, Blue Baby. 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 Baby Blue. ¿Qué pasó, Regina? ¿Qué le hiciste? Ya terminé. Regina, no puedo mover los brazos. Tíralo rápido. Mientras esta mujer realizaba el ritual, sintió como algo pesado se posaba en sus brazos. Pero eso no es lo más aterrador. ¿Te fijaste en lo que aparece detrás de ella al fondo? Un extraño rostro pálido y aterrador estaba oculto en la oscuridad de la casa.
Muchos que han visto este video mencionan en los comentarios que ella nunca debió bajar los brazos hasta concluir el ritual, y es por eso que esta entidad maligna la estaba acechando después en la oscuridad. De hecho, en el pasado he realizado este ritual y les puedo decir que es una de las experiencias más aterradoras que hemos captado también en vivo. Si quieres ver el video, abajo en la descripción te lo dejaré para luego de ver este video le eches un vistazo. Y si quieres una segunda parte de este ritual, házmelo saber para planificar un directo nuevamente en mi canal de Twitch. Sin duda alguna, uno de los casos más extraños es el de Bestman, un hombre que es padre de familia y trabaja mucho como constructor. Él decidió mudarse a una antigua casa abandonada y remodelarla con el tiempo, pero en esta encontró símbolos extraños como pentagramas y algunas inscripciones que no entendía. Pero un día al llegar a su casa, vio a su mujer y a su hija en la sala asustadas, por lo que decidió sacar su teléfono móvil y comenzar a registrar lo que estaba sucediendo. Banda, acabo de llegar, miren, está espantada mi niña. Porque escuchen, miren, acabo de llegar, vean, acabo de llegar de trabajar, banda. Y vean, escuchen. Ve para allá, mi amor, ve para allá, mi amor. Vean. Y aquí es donde les digo que están los jeroglíficos, miren, los pentagramas, no son los pentagramas, perdónenme, es que me equivoqué. Miren. Y ya no tienes lo que les digo, ya es puro. Miren, aquí está mi esposa porque también se espantó. Vean. Podemos ver a este hombre que nos muestra el lugar, el cual está en fase de construcción aún. Menciona que justamente en el cuarto donde están los juguetes de su hija, encontró estos símbolos extraños y justo una muñeca comienza a sonar por sí sola. Y lo más curioso es que esta ya no tiene baterías. Luego esto volvió a ocurrir al día siguiente y lo puso muy nervioso. Banda, vean, ahorita estaba aquí, banda, tranquilamente, ahora sí que yo pensaba ahorita no estar subiendo nada, pero vean, para que vean que no es chiste, tranquila, mi amor, no pasa nada, ve allá con mamá. No. Vean. Muchas personas que lograron ver este video comenzaron a decirle que encerrara a la muñeca en un círculo de sal y en efecto él comenzó a hacerlo y documentarlo todo en un directo. Por el apoyo, Dios te bendiga. Y pues nada, voy a estar aquí documentándoles, banda, documentándoles el porqué pues de todo esto que ha pasado, ¿no? Yo también me pongo así nervioso, banda, no se crean. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Vemos que mientras él habla con el chat, una presencia extraña estaba detrás de él y esto hizo que la muñeca cantara nuevamente por sí sola. Esa misma noche, decidió dejar a la muñeca en el círculo de sal e irse a dormir, y al día siguiente al despertar se encontró con lo siguiente. Banda, ya vamos a comenzar ahorita el live, banda, pero miren, vean, ¿qué onda con eso, banda? Y ustedes saben, banda, bueno, las personitas que han estado aquí conmigo, banda, pues vean. Al ir a revisar la muñeca en la mañana, encontró muchas pisadas alrededor de su casa que salían de este círculo de sal. Los espectadores que están siguiendo este caso quedaron impactados por lo que está ocurriendo en esta casa. ¿Será acaso que hay un espíritu maligno dentro de esta y que este se está manifestando a través de esta muñeca? Recordemos que también esta era una casa abandonada donde se consiguió los distintos símbolos satánicos y según cuenta este hombre, esta muñeca ya se encontraba dentro del recinto. Me encantaría saber tu opinión de este caso en la caja de comentarios. Ya hemos mostrado en el pasado el caso de Leandrito, un chico de Argentina quien experimenta cosas extrañas y paranormales dentro de su casa. En esta ocasión te voy a mostrar las 3 últimas evidencias que Leandrito nos ha mostrado. Una noche mientras él se encontraba en su casa, logró registrar algo que estaba fuera en su patio. Son 3 de la mañana, estoy escuchando ruidos de... Ahí están, esos son los ruidos
que se escuchan en el patio. Voy a salir a ver. Son 3:10 de la mañana. Benjamin, te quedas aquí. Estoy escuchando ruido desde el galpón, como voces. Voy a ver. Se están escuchando ruidos acá. Ahí dejaron de hablar. Hace días que vengo escuchando ruidos acá. Ya no sé cómo... Se cayó de acá un botín. Ya igual a estas alturas miedo ya no tengo. Concha de su madre. Esos hijos de puta. El coche yo no lo dejo ahí aparte. Siempre aparece el coche en cualquier lado. Ya no sé qué. Benji, ven acá. Vení, Benji, acá. Se me desvanecen las piernas ya. Ya no sé cómo vivir. Vení conmigo. No te vayas, vení. Quédate acá. Quédate acá. Deja de ladrar, quédate acá. ¿A dónde estás mirando, Benjamín? Vení acá, Benjamín. Vení acá. Ándate, hijo de puta. Vemos cómo Leandrito se agita porque es la primera vez que puede ver a esta entidad tan de cerca, así sea detrás de un cristal de una puerta. Al ver que esta entidad está observándolo, él le dice que se vaya, e incluso abre la puerta para llevarse la gran sorpresa de que ésta desaparece ante sus ojos. Luego de esto, Leandro lograría captar este extraño ser dentro de su propia casa, lo cual lo puso muy nervioso. Son casi las 5 de la mañana. Salí a tirar la basura y se escucha... ¿Qué querés, hijo de puta? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso la concha? Podemos ver que esta figura es sumamente alta con un aspecto horrible, unas manos alargadas y todo apunta a que es un ser maligno de bajo astral. Recientemente subiría uno de los clips más aterradores hasta el momento. Él, como de costumbre, llegaría tarde a su casa y es cuando ocurrirían cosas realmente extrañas.
Son 3:15 de la mañana. Escucho un ruido de golpe, pero fuertísimo. Y se mete como alguien corriendo para ahí adentro. ¡Ay, conchas! ¡Carajos, eso es altísimo! ¡Qué mierda! ¡Ella aparece más! ¿Qué es eso? Esa cosa... ¡Mierda! El ambiente se sentía pesado, las luces comenzaron a parpadear y de repente Leandro logró ver nuevamente la presencia de este extraño ser frente a él. Por primera vez logra verle el rostro y este es totalmente pálido, casi sin expresiones e incluso podríamos decir que no es humano. ¿Será acaso que esta entidad se está materializando cada vez más en la casa de Leandro? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Estamos viendo una verdadera entidad maligna o se trata de algo más? ¿Tú qué piensas? Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.